5, 4, 3, 2, 1. Aquí está la clase. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase radiónica y tendremos en esta edición especial 4 temas muy importantes. Hablaremos del Holocausto en el cine. Franz Kafka, una serie increíble llamada The Terror en su segunda temporada, y además de ello, Javiera Mena. Esta es la clase radiónica. Bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Ha llegado el momento de presentar una nueva canción en el radar, en la clase radiónica. Ella es Javiera Mena, una gran artista chilena. Corazón Astral, su nueva canción, sus historias aquí en la clase radiónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo la describo? Yo creo que es una canción, si bien es moderna, también es bien retro, bien vintage, bien 80, un mid-tempo también, con arpegiadores, con sonidos de un sintetizador que se llama DX7, Juno, que son los clásicos de los 80. Y eso, tiene ese espíritu también, de otra forma diferente, porque Flashback era mucho más moderna, siento, está directamente ya mucho más vintage. Y nada, es una canción bien, bien sensual, bien erótica y bien astral también. O sea, habla mucho de mirar al cielo y mirarse a sí mismo también en esta cosa erótica de la mujer. Soy una consumidora de música antigua, pero a la vez tampoco quiero hacer réplicas de lo antiguo. Entonces también lo interesante está en poder mezclar un poco en esta era postmoderna que vivimos, que uno está todo el día escuchando diferentes cosas, que es toda una mezcla, como lograr tu propio sonido. Es un desafío, entonces, claro, para mí esta cosa de mezclar lo vintage, que me sale muy bien porque es lo que me gusta, pero ponerle un énfasis en que también que estemos proponiendo algo en la música actual, es un poquito donde vamos. Y la verdad he encontrado buenos socios para trabajar las canciones, estoy muy contenta porque el disco también se viene por este lado, así. Fue un desafío eso, poder combinar la elegancia, lo elevado también de los astros, las cosas más naturales, como puede ser una papaya, que está súper conectado al final con lo sexual también, y ahí te das cuenta en el video, y no, bueno, no soy la primera persona que se da cuenta, pero eso, llevarlo a un lugar como de honrar el sexo femenino, de honrar esta conexión cósmica que tenemos las mujeres a través de nuestra sexualidad. Entonces creo que con mucho respeto también y con poesía uno lo puede lograr, porque claro, como dices tú, el sexo hoy día está como relacionado al mismo lugar casi que la violencia, pero eso, como que siento que la canción fluye por otros lugares, también por el lenguaje coupé también. El lenguaje coupé nombra constelaciones, nombra, no sé, va por otro lado. La gente se lo puede entender si escucha la canción. Estábamos en pandemia y creo que salió bastante natural este video de animación, que es una especie de avatar. A uno de los creativos se le ocurrió que fueran 2 Javieras, y además se conecta con esta dualidad Géminis que tengo yo, con también el enamoramiento, que al final muchas veces el enamoramiento es una forma de descubrirte a ti mismo, el erotismo, no es solamente esta cosa Romeo y Julieta de ir hacia el otro, sino que también es ir hacia uno mismo, es una cosa bien mística también. Y por ahí quisimos apelar por algo más de simbología, incluso sale la carta astral alrededor, está lleno de simbología el video, y lo rico es que la gente puede interpretarlo también, al igual como una poesía. Creo que este videoclip también tiene como muchos símbolos para que la gente vaya ahí como encontrando su propio significado también. Entonces en esa estoy, y creo que buscando la inspiración, encontrando gente nueva. He trabajado también el disco con Eduardo Cabra, también trabajé con Stefan Stone, con un chileno, Pablo Stipicic, buscando mi nueva fórmula que tiene que ver con conocer a otros también, porque la inspiración no viene de uno mismo, también es como esa unión entre diferentes personas, así que estoy como en este disco más abierta, componiendo con otra gente y enriqueciéndome los demás también. Hemos llegado a Cinema Radiónica y tenemos un invitado muy especial, Luis Fernando Medina, un profe de verdad. Vamos a hablar sobre el Holocausto en el cine, alguna serie de películas, aciertos, desaciertos, contextos históricos y mucho más. Esta es la clase radiónica, Cinema Radiónica. Lo primero que yo podría decir es que, como todo, ¿no? Esta es una salida fácil, pero pues decir que depende del punto de vista. Pero yo diría que mi respuesta se inclina más a decir que no hay revictimización. Porque a mí me parece que revictimización es cuando una comunidad no puede contar su historia y entonces son unos terceros los que la victimizan a partir o de negar la negación de esa historia o de contarla
de una manera distinta, y a mí me parece que no es el caso del Holocausto. O sea, el Holocausto se ha contado hasta la saciedad. Fíjate que vos decís el Holocausto y ya de uno a uno se imagina, bueno, Segunda Guerra Mundial, población judía, pero hay muchos otros holocaustos en la historia de la humanidad, pero este es el que tiene el lugar central en el imaginario colectivo gracias pues a la maquinaria de propaganda que es Hollywood. Cómo se han retratado los campos de concentración en el cine, ¿no? Un poco como que se estetiza el dolor. Eso es una de las críticas que no solamente se le hace a las películas de Segunda Guerra Mundial o de Holocausto, sino que es uno de los problemas que muchas veces tienen las aproximaciones audiovisuales, porque es que siempre van a tener una mirada estética, una mirada que además es una narración que no necesariamente tiene que corresponder a la realidad, ¿no? Entonces aquí se crea un balance pues que me parece a mí bastante complejo, pero yo estaría de parte de la creación y de recrear cosas, pues porque uno asume que esto es algo que las personas muchas veces no entienden, que estamos hablando de una ficción y no de la realidad ni de un proyecto documental que de pronto puede tener otras responsabilidades. Y cuando yo ya estoy hablando de ficción, pues yo tengo ya ciertas libertades y ciertas licencias estéticas, pues con las cuales yo puedo trabajar, y pues el público debe ser consciente de eso. Ahí es donde es vital pues el papel de la formación audiovisual por establecer un balance entre lo que puede ser popular, pero dentro de lo que puede ser un realizador de autor. Me parece que el pianista de Polanski, por ejemplo, me llama la atención porque creo que está en ese punto medio, ¿no? De alguien, bueno, muy controvertido como Polanski, pero pues que tiene una mirada de autor, pero que también pues vende, por así decirlo, ¿no? Y es uno de los directores pues más reconocidos. Es una labor de no intentar dar un relato total sobre lo que es el Holocausto en este caso, porque sería imposible y por cosas dolorosas, sino a partir de un drama personal contarnos esto, ¿no? Entonces a partir del drama personal hacernos una pintura de algo que ocurre y que es muy fuerte, pero a nivel más general. Pero me parece que eso, hablar de la generalidad a partir de la particularidad es algo muy difícil, y pues en eso valoro ese tipo de películas, ¿no? A partir de un conflicto individual. Pues estamos hablando de un cine que se ha concentrado, en este caso, en esta entrevista, en la Segunda Guerra Mundial, pero también nosotros vivimos un conflicto. ¿Cómo se deben contar estas historias del conflicto dentro de una pandemia? Pues creo que hay razón en que esto, no solamente la cinematografía, sino que nos ha afectado a todos, y yo creo que nunca lo olvidaremos. Entonces ahí habrá muchas y muchas historias, que no estoy tan seguro de esto, pero esperaría que sí, es que se viese atravesado por el uso de otras tecnologías, además de las que se usan usualmente en las narraciones audiovisuales, que siempre han sido vistas como en segundo plano o como algo amateur. Me refiero, por ejemplo, a las grabaciones hechas con celulares, por ejemplo. Me parece que esa mirada y esa estética que traen los dispositivos móviles de alguna manera va a atravesar también pues las narraciones que nos esperan de esta coyuntura que estamos viviendo. Hemos llegado a Libros Radiónica y vamos a hablar sobre Franz Kafka, Más allá de la metamorfosis. Tenemos un profesor invitado, él es Daniel García Roldán. La clase radiónica, Kafka, Más allá de la metamorfosis. Más allá de la metamorfosis, claro, hay un Kafka que es el Kafka de las novelas, el Kafka de los muchos cuentos cortos y cuentos más extensos y complejos, pero por supuesto también el Kafka histórico, ¿no es cierto? El Kafka que vivió en la ciudad de Praga entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y que en el momento en el que Kafka vivió era casi que como una especie de torre de Babel. Kafka crece siendo un judío, pues él es de familia judía, pero los judíos de Kafka, los que estaban más o menos bien acomodados, pues hablaban alemán, así que Kafka es un judío que crece hablando alemán, y Kafka está como en ese umbral y en esa duda de cuál es su propia identidad, ¿no? Si él es un judío o él es alemán, pero él vive en una ciudad en donde se habla checo. Entonces esa torre de Babel que es Praga, pues va a ser casi que también el escenario en donde se desenvuelve la vida y la obra de Kafka.
Yo creo que de todas maneras la Metamorfosis hay que leerla muchas veces, ¿no? Porque la Metamorfosis también habla de nuestra propia metamorfosis, es decir, de cómo a lo largo de nuestra vida es mucho más importante o son muchos más importantes los cambios que tenemos que nuestra propia identidad o lo que creemos que es nuestra identidad. Pero Kafka es como dicen Deleuze y Guattari, un rizoma, ¿no? No hay por dónde empezar, es como un rizoma que se extiende en muchas direcciones diversas y tú puedes entrar a Kafka leyendo los diarios o las cartas o los relatos. Si hablamos de las novelas, pues hay una novela muy bella, yo creo para jóvenes también, que es la novela que se llama América, o también tiene el título del Desaparecido, ¿no? Que es una novela maravillosa de un jovencito alemán que sus padres expulsan de su país porque dejó embarazada a la mujer que trabajaba en su casa. Entonces él llega a Nueva York, pero Kafka nunca salió de Europa, nunca visitó Nueva York, entonces toda la Nueva York que recrea Kafka es imaginaria y en esa novela vamos entendiendo un poco qué es lo que pasa en toda la obra de Kafka y por qué los personajes de Kafka van perdiendo su nombre. En la vida de Kafka, más que confesiones, lo que hay es vida literaturizada. Y a partir de esa experimentación con el lenguaje van a nacer muchos cuentos y pues claro, ahí está también la experimentación con la propia vida. Digamos que la literatura de Kafka no es una literatura confesional, no es una literatura autobiográfica, sino de alguien que ha tomado distancia también con respecto a quién es él. Kafka es un extraño en su propia ciudad, es un extraño en su lengua y es un extraño incluso en su propio cuerpo. Hemos llegado a la TV en la radio con una serie importante en Radiónica, The Terror. Su primera temporada, siglo XIX, a mediados, una expedición inglesa se vara en el Ártico. La segunda está en el marco de la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, y es un campamento en los Estados Unidos para personas de origen japonés. Aparece un personaje completamente terrorífico. Si bien estamos hablando de terror, y la segunda temporada de Terror contiene poesía y mucho más. Iván Zamudio en la TV, en la radio, aquí está The Terror con su segunda temporada. Hola, profe. Un saludo muy pero muy especial para usted y para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento con la clase. El día de hoy vamos a hablar sobre una serie de televisión antológica muy pero muy interesante llamada The Terror, que en noviembre del año pasado presentó su segunda temporada titulada The Terror Infamy. Inicialmente, The Terror viene siendo una serie que en su primera temporada narró acontecimientos del siglo XIX alrededor de unos marineros, obviamente en terrenos peligrosos, y esto basado en una novela literaria. Pero los creadores de la serie, y en este caso la productora, el canal productor de este producto que viene siendo la AMC, decidieron tomar el concepto de la primera temporada para empezar a construir historias y llevar a una segunda temporada otro relato completamente diferente. En este caso nos encontramos con una historia que para los fanáticos del cine japonés de terror les va a encantar. ¿Por qué? Porque se aborda la temática de los yokai y las yurei, que para los que no lo sepan, pues esto viene siendo los yokai, los fantasmas hombres en japonés, y las yurei, las fantasmas, las mujeres fantasmas. Es una historia bien interesante que se asocia mucho a ese tipo de horror, muy por el corte del aro, de Ju-On, de todas estas producciones pues que han sido completamente espeluznantes. Una historia que tiene que ver mucho, no solamente con el terror de lo paranormal, sino con el terror a veces de lo social, el terror a ser madre de un embarazo no premeditado, el terror en este caso a los occidentales frente a los orientales, porque esto está ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo campos de confinamiento por parte de los Estados Unidos hacia los japoneses, y en este caso pues se nos cuenta sobre un sector llamado la isla de San Pedro, donde se empiezan a desarrollar todos estos acontecimientos, y sobre un grupo de japoneses que evidencian el fallecimiento, el suicidio de una mujer japonesa que empieza a aterrorizarlos a todos ellos, y de esa manera se empiezan a conectar una serie de historias, una serie de dramas familiares que muestran poco a poco ese terror, cómo se va constituyendo. Esta serie, al igual que American Horror Story, al igual que muchas otras producciones enfocadas al horror, pero de una manera tal vez está mucho más dramático y mucho más inteligente,
está presentando ese concepto de llevar por cada temporada una historia nueva, pero todo alrededor de un mismo concepto. Así que recomendadísimo. Esta serie se encuentra disponible a través de la plataforma Prime Video. Son solamente 10 episodios donde vamos a poder conocer una parte de la historia de Japón, pero visto desde una parte completamente paranormal. Hemos llegado al final de la clase radiónica. Hemos hablado sobre el Holocausto en el cine, Franz Kafka más allá de la metamorfosis, Javier Amena, y además de ello hemos tenido la oportunidad de hablar sobre The Terror en la TV, en la radio, segunda temporada. Cata Castro, Jane Ochoa, Camila Ulloa, Fabián Parrado, Álvaro González Villamarín, les prometemos seguir salvando el mundo desde el mejor y más feliz Salón del Mundo. Saludos para los amigos y amigas de Canal Institucional. Salva tu mundo, usa Radiónica.